Buenas chicos, bienvenidos a otro video del curso virtual La Biología Tara Libre. Hoy veremos el solucionario de las reales preguntas de ECO semana 2, que comprenden el tema de virus, teoría celular y célula procariota. Soy el profesor Marco Espinosa y te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún anuncio ni ningún directo. Y sin más que decir chicos, vamos a comenzar con la primera pregunta ya que estás ansioso por saber tus claves si están bien o si están mal. La primera pregunta te dice, todos los seres vivos están constituidos por células. La célula es la unidad de la vida. En los reinos monera protista, el organismo en su totalidad está conformado por una sola de ellas, en tanto que en la mayoría de los hongos, animales y plantas, el organismo es un conjunto muy complejo formado por billones de células. Tan solo el encéfalo humano contiene miles de millones de ellas. Las células y su actividad son tan vitales para comprender la vida, que la teoría celular se ha convertido en un principio organizador central en el campo de la biología. A esto se le denomina teoría celular y se le atribuye a... Nos están preguntando quién pone el primer postulado, quién pone la base de lo que es la teoría celular. Ya sé que tú marcaste tu respuesta, pero vamos a explicar por qué es esa clave y por qué no es otra clave. Sí, primero vamos por la clave primera, por la primera clave que sería Rudolf Virchow. Clave A, veamos si es cierto. Rudolf Virchow te habla lo siguiente. Él te va a decir que toda célula se origina gracias a una célula preexistente. Como tú ves en la imagen, en pocas palabras, que una nueva célula sale gracias a la división celular de una célula que ya existe o preexistente. Él te pone un segundo enunciado de lo que es la teoría celular, pero no te pone la base, no te pone el primer enunciado. Veamos. Veamos ahora con lo que es Robert Brown. Robert Brown, él te habla del movimiento browniano que se encuentra en lo que es el citoplasma y además es el descubridor de lo que es el núcleo celular, pero no te habla de lo que es la teoría. Profe, ¿puede ser Van Leeuwenhoek? Van Leeuwenhoek te habla de los microorganismos. Profe, entonces, ¿quién sería la clave? Exacto, la clave sería besito, ya que Schleiden y Schwann, Schleiden, que es un botánico, y Schwann, que es un zoólogo, te hablan que todo ser vivo, que todo organismo, ser vivo, va a estar compuesto por qué? Por células, ¿sí? Que todo organismo va a estar compuesto por qué? Por células, ¿sí? Entonces, ellos te hablan que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de todo organismo ser vivo. Y ponen el primer postulado, ponen la base de lo que es la teoría celular. Es por eso que en la pregunta 1 la clave sería besito. Vamos por la pregunta 2. Nos dice, el reino monera está integrado por organismos procariotas o unicelulares. Todos ellos son bacterias que poseen ribosomas y una cadena circular de ADN que hace las veces de cromosoma, pero en general carecen de organelas delimitados por membranas. Por ejemplo, mitocondria, lisosoma, nucleolo, peroxisoma, retículo endoplasmático y núcleo verdadero, por lo que no podrán, aclarar. Pero te están hablando en todo el enunciado de algo muy importante. Pero en general carecen de organelas delimitados por membranas. Quédate con eso nada más. Pero en general carecen de organelas delimitados por membranas. Y luego te dan ejemplos. Entonces, en tu clave, dice, y no podrán, en tu clave tú debes marcar la respuesta donde no dicen incorrectamente que ellos podrán formar membranas delimitadas, ya que tú sabes, en el enunciado se está diciendo que ellos no pueden formar. Es decir, si en la clave aparece carioteca, tú marcas carioteca, ¿por qué? Porque es una membrana delimitadora. Y ellos no pueden formar, me dejo entender. Te están hablando de organelos delimitados por membranas, Veamos. Realizar el ciclo de Krebs, ya que carecen de mitocondrias. Recuerda que ellos pueden hacer respiración celular por sus lisosomas. Y no te están hablando de ninguna organela delimitada por membrana. Beso. Sintetizan más ribosomas ya que carecen de nucleolo. Ellos acuérdate que hacen lo que es el dogma a nivel citoplasmático, pero tampoco te hablan de organelas delimitadas por membranas. Casa. Poder realizar la conjugación. La conjugación se usa gracias al plásmido, pero tampoco te hablan de organelas delimitadas por membranas.
Profe, ¿qué es el tonoplasto? Tú te preguntarás. El tonoplasto es la membrana delimitadora de la vacuola. La vacuola, como tú sabes, es una organela, ¿sí? Una organela de una sola eucariota plantae. Si la vacuola almacena agua. La membrana que delimita lo que tú ves ahí, medio azul oscuro, esa membrana delimitadora se llama tonoplasto. Y justamente como las procariotas no tienen organelas delimitados por membrana, no puede formar ¿qué? No podrán formar tonoplasto. Y esa sería tu clave. Vamos con la pregunta 3. Existen formas semejantes a los seres vivos, que son todavía más sencillas que los virus. En 1971, un científico del Departamento de Agricultura demostró que las infecciones de las plantas de la papa provienen de pequeños fragmentos de ARN circular sin cubierta proteica. Poco después se descubrió que estos pequeños fragmentos ARN desnudo y que se sabe que son causa de una variedad de enfermedades de las plantas fanerógamas, ¿de quiénes se trata? Te están hablando de un fragmento de ARN circular y sin cubierta proteica. Tú debes diferenciar varios términos, ¿sí? Virus, virión, viroide, prión. Profe, ¿qué es un virión? Una partícula viral. Profe, ¿qué son los virus? Un conjunto de partículas virales. Ahora, lo que siempre quizás te va o no conoces mucho este término, prión y viroide. El prión es una proteína que se encuentra en la membrana de las células, que es buena, cuando está ahí es muy buena, pero de ahí por un mal plegamiento, una mala estructura, se convierte en mala y causa enfermedades. Profe, ¿y el viroide? El viroide es un conjunto de ARN circular y que no tiene proteínas. No tiene proteínas. No tiene proteínas. Y justo te están hablando de eso en el enunciado. Y es por eso que la clave sería viroide. Vamos con la pregunta 4. A mediados de la década de 1930, Wendell Stanley aisló y cristalizó el virus del mosaico del tabaco. Al inyectar los cristales a la planta de tabaco, estas contrajeron la enfermedad inmediatamente. Lo anterior sugiere que los virus no son... Chicos, esta pregunta está súper mega regalada, súper mega easy. ¿Por qué, profesor? Porque tú debes recordar que los virus nunca son seres vivos. Llegan al nivel complejo supramolecular. Y tú debes recordar que la célula es la unidad anatómica y fisiológica de la vida. Como los virus no están compuestos por células, no podemos decir que son seres, no podemos decir que son seres vivos. Profe, son mutables, claro. Los virus tienen la característica de ser mutables, de ser termosensibles, de ser un agregado supramolecular. ¿Por qué? Porque es de naturaleza nucleoproteica. ¿Qué es naturaleza nucleoproteica, profesor? Que está compuesto de lo que tú ves de ácidos nucleicos y proteínas, ¿sí? El ácido nucleico se encuentra, que es ARN o ADN, y las proteínas se encuentran en el capsómero. Y justo es una naturaleza nucleoproteica, y tanto el ácido nucleico como las proteínas son moléculas orgánicas. Por eso se dice que también son naturaleza orgánica. Con eso, chicos, te están diciendo que la clave sería avioncito. No son seres vivos. No son seres vivos. Sigamos. En el ejercicio 5, en la pregunta 5, nos dice lo siguiente. Los virus no están vivos. Te están dando la clave de la pregunta anterior todavía. Son complejos asociados de dos tipos de macromoléculas, justo lo que te expliqué, proteínas y ácidos nucleicos. Pero no se autorregulan ni pueden realizar funciones metabólicas. Quizás lo más importante sea su incapacidad para reproducirse en forma independiente. Es decir, no tienen metabolismo. Es posible cristalizarlos y mantenerlos en estado inerte durante largo tiempo dentro de los tubos de ensayo. La capacidad más extraordinaria de los virus es su capacidad para obligar a las células vivas a sintetizar los nuevos materiales virales después de haberles inyectado a las células vivas, después de haberles inyectado a estas el ácido nucleico viral. Te están hablando que el virus inyecta el ácido nucleico viral a las células vivas y ese ácido nucleico está obligando a las células vivas a sintetizar nuevas partes virales. Sigamos. Literalmente, el material genético del virus hace prisionero a la maquinaria celular de síntesis de proteínas y la obliga a traducir la información viral. Todo ello ocurre en un proceso conocido como... Tú debes recordar dos ciclos importantísimos de los virus.
ciclo lisogénico y ciclo lítico. Escucha bien, el ciclo lisogénico, el genoma viral, cuando se inyecta en la célula viva, se dirige a lo que es el genoma de la célula y hay un acoplamiento. El genoma viral se acopla al genoma de la célula. Mientras que en el ciclo lítico es muy diferente. El genoma viral que ingresa a la célula hace un proceso de traducción, utilizando el metabolismo, como dice ahí, utilizando la maquinaria para generar proteínas y posteriormente liberar nuevos virus. Nos están hablando ahí justamente de eso, del ciclo ¿qué? Del ciclo lítico. Nos están hablando del ciclo lítico que hace prisionero al metabolismo, que hace prisionero a la maquinaria celular de la célula viva para generar nuevas partículas virales. Profe, ¿cuál sería la clave? Casita, ciclo lítico. Vamos con la pregunta 6. Las bacterias y cianobacterias unicelulares del reino Monera se diferencian de otros organismos por el hecho de crecer de membranas nucleares y de otros organelos por una membrana. Estos organismos también son conocidos como procariotas, es decir, son organismos o células que carecen del núcleo y otros organelos rodeados por membranas. Todos los demás seres vivos son eucariotas, es decir, organismos cuyas células tienen un núcleo bien definido, rodeado por una membrana nuclear y diversos organelos membranosos intracitoplasmáticos. Profe, ¿qué significa intracitoplasmáticos? Que están dentro de la célula. Las primeras se diferencian de las segundas porque te están hablando en qué se diferencian la primera de la segunda. Una diferencia de la primera de la segunda. Te está hablando de ello. Veamos. No presentan cambios a nivel de su ADN, ya que no realizan entrecruzamiento. ¿Tú crees que esa sería la respuesta? ¿Tú crees que esa sería la respuesta? No. Profe, B, pregunta B, clave B. Presenta ADN circular y desnudo. Exacto. Las procariotas tienen por característica presentar ADN circular y desnudo. Tienen por característica ello, lo cual diferencia a las células que eucariotas. Y justamente tenemos en la imagen. En la imagen tenemos, mira ahí, tenemos que en el nucleoide tenemos un ADN circular y desnudo, porque no tiene proteínas, no tiene carioteca, no tiene una membrana delimitadora. Y justo esa sería la clave. Profe, ¿por qué la C no podría ser la clave? Contiene su material genético en una sola cadena de ADN circular. ADN es dos hebras, ¿sí? Dos cadenas, ¿sí? Paralela y antiparalela. Siempre recuerda eso. Dedo, contiene ARN disuelto en su citoplasma. Los dos tienen ARN disuelto en su citoplasma. Tú debes recordar que en las procariotas, lo que es el dogma de la biología será el nivel citoplasmático, y en lo que es las eucariotas, el dogma primero será en el núcleo, luego en el citoplasma. El ARN migra del núcleo al citoplasma. Es por eso que la clave sería BES. Vamos con la pregunta 7. Pregunta 7. Los procariontes tienen repercusiones importantes en la nutrición humana. Muchos alimentos, como el queso, yogur y cola agria, se producen gracias a la acción de las bacterias, por lo que los procariotas son importantes gracias a... Acá la clave está súper mega fácil. Tú debes recordar varios conceptos, varias importancias de lo que es las células procariotas. El yogur, en lo que es el queso, todo ello, se da gracias a la industria alimentaria, gracias a la industria. ¿Por qué, profesor? La industria te produce lo que es el queso, el yogur para que llegue a tu casa. Y justamente esa sería la clave. Profe, ¿cómo que importancia farmacéutica, importancia médica? En realidad, y ello, en la importancia farmacéutica tenemos un ejemplo de una droga de origen bacteriano, que sería la streptomicina. Tú debes recordar que la streptomicina se usa para lo que es la tuberculosis. Y como es una droga, te la dan en pastillas. Es una importancia farmacéutica. Profe, ¿y cómo sería la importancia médica? Tú debes recordar que algunas bacterias pueden tener relación con algunas hormonas, como es el caso de la insulina o la hormona del crecimiento.
Pero acá te están hablando centralmente en el queso, en el yogur, en la col agria, lo cual tiene una importancia, justamente una gran importancia en la industria, y es por eso que esa sería tu clave. Vamos con la pregunta 8. Para replicarse un virus debe entrar en una célula huésped. Algunos virus son fagocitados por la célula huésped, endocitosis, es decir, un virus ingresa todo el virus, mediante por receptores. Después de ligarse a receptores en la membrana plasmática de la célula que estimula la endocitosis. Otros virus están recubiertos con una envoltura capaz de fusionarse con la membrana del huésped, la membrana citoplasmática. A continuación, el material genético viral se libera en el citoplasma. La etapa en la que se asegura el ingreso del material genético se denomina, chicos, fácil. Ahí tenemos las pequeñas etapas de lo que es la replicación. Dime, ¿en cuál de ellas ves que la célula ya está ingresando? Exacto, en la penetración o inyección. Y justo en ese proceso, la partícula viral ingresa su material genético a la célula huésped, a la célula viva. Justamente ahí se asegura lo que es el ingreso del material G, del material genético.